Bienvenido al Ministerio Óleo de Gozo. Los pastores Alberto y Yariela Caballero te dan la bienvenida. Te invitamos a celebrar las maravillas de nuestro Dios. Únete a nuestra transmisión del servicio dominical. Con ustedes, el pastor Alberto Caballero. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, a quien también nos ha declarado nuestro amor en el Espíritu. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Abre ahora nuestro entendimiento, Dios. Queremos escuchar, Padre, cuál es tu voluntad para nuestra vida. Revélate a nosotros, Señor, por medio de ella. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos, Señor. Guíanos, Dios. Gracias, Padre, por ella. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. La carta de los Colosenses es una de esas cartas que Pablo escribió desde la cárcel. Compartimos el libro de Hechos. Al final del libro de Hechos vemos que Pablo finalmente llegó a Roma y allí pues, estuvo preso durante un tiempo. En ese tiempo Pablo, mientras estuvo preso, escribió varias cartas. Era el propósito de Dios que Pablo pues, ocupara tiempo para escribirle a las iglesias. Y gracias a esa carta, pues nosotros tenemos gran parte del Nuevo Testamento con nosotros. Tenemos las enseñanzas de Cristo a través de la boca de Pablo, ahora con nosotros. Esta carta, la carta de Efesios, Colosenses, Filipenses y la carta a Filemón, son cartas que el apóstol escribió en su confinamiento. Y esta es una de ellas. Él escribió a los colosenses, como otras cartas, Pablo también, igual que otras cartas, empieza con un saludo dando gracias a Dios. La carta de los colosenses nos habla de una vida centrada en Cristo. Pablo la escribe principalmente porque había muchos maestros, falsos maestros, doctrinas falsas. Pablo anima a los colosenses por medio de esta carta a vivir una vida centrada en Cristo. Y Pablo empieza dando un saludo, dándole gracias a Dios por el Evangelio de Cristo. Si nosotros pretendemos vivir una vida cristiana verdadera, debe ser una vida centrada en Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Si queremos vivir una vida cristiana verdadera, debemos vivir una vida centrada en Cristo. Y una vida centrada en Cristo empieza con el Evangelio de Cristo. El Evangelio es el corazón del mensaje de toda la Biblia. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Escritura gira alrededor al Evangelio de Cristo. El Antiguo Testamento nos prepara para recibir ese mensaje del Evangelio. Los 4 evangelios que vemos al inicio del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos presentan la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y ese es el corazón del Evangelio. Y luego sigue el resto de las cartas del libro de Hechos y Apocalipsis, que nos explican el significado del Evangelio, cómo vivir una vida centrada en Cristo. El Evangelio está en el centro de la Biblia. El Evangelio es el mensaje fundamental para cualquiera que quiera vivir una vida centrada en Jesucristo. La vida cristiana empieza con la fe en Cristo, pero continúa con Cristo. Y quizás ese es el error de muchos que se dicen ser cristianos hoy. Empiezan con la fe en Cristo,
pero no continúan con Cristo. Está la que nosotros llamamos la oración del penitente. Mucha gente que no continúa con Cristo piensa que son cristianos porque hicieron la oración. Yo hice la oración un día, pero mi vida está alejada de Cristo, está alejada de la obra de Cristo, está alejada de la iglesia de Cristo, está alejada del pueblo de Cristo, está alejada de vivir una vida centrada en Cristo. Pero yo hice la oración y ya no soy cristiano. Pero usted puede hacer la oración 20,000 veces, pero si su vida no está centrada en Cristo, de nada valió la oración. Si queremos mantenernos en el camino de una vida cristiana, Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Cristo debe ser nuestro desayuno. Cristo debe ser nuestro almuerzo. Cristo debe ser nuestra cena. Cristo debe ser nuestro levantarnos. Cristo debe ser nuestro atardecer. Cristo debe ser nuestro anochecer. Cristo debe ser todo en nuestra vida. No es porque hice la oración un día ya soy cristiano. Un cristiano es un seguidor y un discípulo de Cristo. Todos los días, las 24 horas, los 7 días a la semana. La vida cristiana empieza donde comienza la carta a los Colosenses, con un enfoque en el Evangelio y en lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Y así Pablo comienza la carta a los Colosenses con esta acción de gracias por el Evangelio maravilloso, sorprendente y glorioso de Jesucristo. Y en estos versos que acabamos de leer, nosotros vamos a enfocarnos en 3 acciones de gracias que Pablo hace. Lo primero que vemos aquí es que hay que dar gracias a Dios por la obra del Evangelio en mis hermanos en Cristo. Pablo empieza diciendo, siempre dando gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, cuando oramos por ustedes. La iglesia de Colosas era una iglesia que tenía problemas, igual que cualquier iglesia de aquel entonces, igual que cualquier iglesia de hoy en día. La iglesia tiene problemas, sí, tenemos problemas. El convivir no es una tarea fácil, ¿sí o no? Nada más solamente su familia, que es algo pequeño, convivir es difícil. Imagínense una congregación. Es difícil convivir. Es difícil ponernos de acuerdo. Pero este verso 3 nos recuerda que nosotros debemos estar llenos de acción, de gracias, aliento para nuestros hermanos que están juntos con nosotros en la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Y Pablo enfatiza que esto hay que hacerlo siempre, porque él dice, yo siempre oro por ustedes y doy gracias a Dios por ustedes. Cada vez que él oraba por los colosenses, daba gracias a Dios por ellos. ¿Cuánto damos gracias a Dios por nuestros hermanos? ¿Cómo oramos por nuestros hermanos? ¿Cuándo damos gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos? ¿Cuándo damos gracias a Dios porque Dios ha traído a mi hermano y lo ha puesto junto a mí? ¿Cómo oramos por nuestros hermanos? Quizás usted esté pensando, pastor, yo oro por mi hermano, yo oro para que el Señor cambie su corazón, yo oro para que lo ablande, yo oro para que lo discipline, yo oro para que Dios lo transforme, yo oro por su temperamento, yo oro por su carácter, yo oro para que Dios lo cambie en una nueva criatura. Pero ¿cuántos realmente oran diciéndole gracias, Señor, por mi hermano? Gracias a Dios por la vida de mi hermano, gracias, Señor, por haberlo salvado y haberlo traído junto a mí. ¿Cuántos damos gracias a Dios por Dios haber alcanzado la vida de mi hermano? ¿Sabe? Mucha de nuestra vida de oración debe estar marcada por agradecer a Dios por los otros creyentes que están a nuestro lado y por lo que Dios está haciendo en sus vidas. También Pablo agradece por una razón muy específica. El verso 4 dice que porque hemos oído hablar de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por los santos.
Pablo agradece a Dios porque él ha escuchado hablar de dos cosas de los colosenses: su fe y de su amor unos por otros. Su fe en Cristo y su amor por sus hermanos. ¿Sabe? La fe en Cristo, como mencionamos anteriormente, incluye la salvación que recibimos por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Pero también la fe en Cristo es el inicio de una relación o de una nueva relación con Dios. Esa es la fe en Cristo. Por tanto, la fe cristiana se enfoca primeramente en la persona de Cristo y luego se enfoca en la relación que vamos a desarrollar con ese Dios, ese Cristo que hemos conocido. La fe genuina en Cristo nos debe llevar de manera natural a amar a nuestros hermanos en Cristo. ¿Saben? Yo no lo digo, lo dice la Escritura. Y repito esta frase. La fe genuina en Cristo lleva de manera natural al amor por otro cristiano. Eso es lo que naturalmente debe suceder. Usted tiene fe en Cristo, desarrolla una relación con Cristo, se manifiesta inmediatamente en el amor por los otros creyentes. Gálatas 5:6. Voy a leer rápidamente algunos versos. Usted lo está anotando, anótelo, porque generalmente los versos entran por un oído y salen por el otro. Gálatas 5:6 dice: porque Cristo Jesús y la circuncisión vale algo, y la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y mira en Juan capítulo 3, verso 14: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? Nos dice este texto. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece muerto. Primera de Juan, capítulo 2, versos 9 y 10. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Según de Tesalonicenses 1:3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Es como la fe se manifiesta en amor. Si no hay esa manifestación, entonces usted tiene que como que volver atrás y a analizar su fe. Es así. Si tú no eres capaz de amar a tu hermano, como dice la palabra del Señor, entonces analiza tu fe. Porque la palabra me dice que mi fe se manifiesta en el amor por mis hermanos. Santiago nos decía que la fe sin obra es muerta. Yo no puedo decir que tengo fe, no hay una manifestación tangible de esa fe. Pablo, entonces, en cuanto al amor que Dios le ha dado para compartir, Pablo nos dice que no hay discriminación. Pablo dice a todos, porque el amor que Dios nos ha dado para compartir es para todos, sin discriminación. Dios no nos ha enseñado a ser selectivos. Yo amo a uno, al otro no. Yo amo a este grupo, al otro no tanto, a este no. Para todos, igual para todos. El mismo amor. Yo no puedo amar a los que están más cercanos a mí, tengo que amar a todos. Amar a todos. Cristo murió por todos. Por todos murió Cristo. Por lo cual nosotros no podemos estar pues en esa selección de a quién voy a amar y a quién no voy a amar. Pablo, en el verso 5, agrega que hay una razón, hay una causa de la fe y del amor.
Hay algo, en otra versión dice que hay algo que nos motiva, hay algo que nos anima a perseverar en la fe en Cristo y en el amor por los hermanos. Y esta es la esperanza que tenemos por medio del Evangelio. Y esa esperanza es lo que Dios nos ha reservado para nosotros. Esta esperanza es segura. Esta esperanza es la vida eterna con Cristo en el cielo. Ese es nuestro motivador. Esta esperanza es la motivación más poderosa que Dios nos ha dado para dar gracias a Dios. La vida cristiana, nosotros podemos ver hacia atrás en el pasado lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cristo murió en la cruz del Calvario. Cristo resucitó de entre los muertos. Y también podemos ver todo en el pasado, podemos ver todo lo que Dios ha hecho por nosotros. La fe descansa en esas obras que Dios ha hecho. Nuestra fe no es una fe ciega. Nuestra fe está basada en lo que Dios ya ha hecho por nosotros. La fe descansa en ese pasado. Y sabe, el amor trabaja en el presente. No vivamos del amor pasado. El amor es el presente. El amor es el presente. Trabaja en nuestro presente. Y la esperanza mira hacia nuestro futuro. La fe, el amor y la esperanza. La palabra en muchas ocasiones las menciona. Fe, esperanza y amor. Y cuando las menciona, pues lleva ese sentido de pasado, presente y futuro. También marca un progreso del Evangelio en la vida del cristiano. Porque la verdad del Evangelio se recibe por fe. La verdad del Evangelio se manifiesta en amor, ese es el resultado. Y la verdad del Evangelio nos hace descansar en nuestra esperanza futura. Primera de Tesalonicenses 1:3. Pablo nos dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Fe, amor y esperanza. Y esa esperanza está guardada para nosotros. Y dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 4, que esta esperanza es como una herencia incorruptible. Esa esperanza está reservada para nosotros. Esa esperanza no se marchita. Esa esperanza no se echa a perder. Esa esperanza está guardada intacta para que nosotros la recibamos. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso al Señor? Esa es nuestra motivación. Esa es la motivación de nuestra fe en Cristo. Y esa es la motivación que debemos tener para amarnos los unos a los otros. Así que esa es la primera acción de gracias que Pablo nos enseña en este texto. Gracias a Dios por la obra del Evangelio en mis hermanos en Cristo. Lo segundo que Pablo da gracias aquí es dar gracias a Dios por la obra del Evangelio en todo el mundo. Debemos dar gracias a Dios por la obra del Evangelio en todo el mundo. Porque el Evangelio no es un asunto de solo la iglesia local. A veces nos encerramos entre nuestras cuatro paredes y no nos damos cuenta de que el Evangelio se extiende hacia afuera. Y no solamente se extiende hacia afuera, a nuestro afuera inmediato, se extiende a todo el globo terráqueo. Compartíamos hace un par de semanas la labor de los misioneros que estuvieron visitándonos acá y la labor que ellos hacen en aquellos países que ni siquiera han oído hablar de Cristo. Es un mundo diferente. Le decía yo que era un mundo paralelo. Nosotros aquí estamos contentos y muy cómodos. Allá es un mundo totalmente diferente. Y el Evangelio está impactando estos países. El Evangelio tiene implicaciones globales.
tiene un impacto en todo el mundo. Y Pablo nos dice que el Evangelio está dando frutos y que está creciendo por todo el mundo. Es el verso 6. El Evangelio tiene una aplicación universal. Es para todo el mundo. Y donde quiera que el Evangelio se ha extendido, dice Pablo, hay fruto y va creciendo. ¿Sabes? La semilla del Evangelio es la única semilla que germina en cualquier clima, germina en cualquier terreno, germina en cualquier parte del mundo, germina en el desierto, germina en la nieve, germina en las montañas, germina en las costas, germina en la alta sociedad, germina en los barrios marginados de todo el mundo, germina en los jóvenes, germina en los ancianos, germina aún en los niños. El Evangelio es para todo el mundo. El Evangelio es la única semilla que produce cambios y transformaciones en cualquier parte del mundo. Y el Evangelio da fruto, pero da fruto cuando es entendido, no solamente escuchado. Hay mucha gente que escucha el Evangelio y no necesariamente cree. Tiene que ser entendido. La gente tiene que entender el Evangelio, entender la gran obra que Dios hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Hay que comprender de qué se trata la gracia de Dios. Hay que entender que la gracia de Dios es un regalo. Dios nos ha dado un regalo que no merecíamos. Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo que no merecíamos. Nadie puede hacer algo propio de sí mismo para salvarse. Cuando el hombre entiende cómo trabaja la gracia de Dios, su religión se desmorona. Porque la religión siempre te dice que tú tienes que hacer algo para ganar el favor de Dios, que tú tienes que hacer algo para salvarte. Pero el Evangelio, la gracia de Dios a través de Jesucristo, nos dice que Jesús hizo todo por nosotros. Ya nosotros no tenemos que hacer nada. Y no tenemos que hacer nada porque no podíamos hacer nada. Dios hizo todo por nosotros. Esa es la gracia de Dios que el hombre tiene que entender. Hay que escuchar y entender el Evangelio de Cristo para dar fruto. Y eso nos lleva a una pregunta. Si todo lo que estamos aquí hemos entendido cómo funciona la gracia de Dios, cómo funciona el Evangelio de Cristo, si hemos entendido que podemos ser salvos de la condenación eterna solamente por la fe en Cristo. Si hemos entendido eso, si hemos entendido cómo funciona la gracia de Dios, entonces debemos preguntarnos, ¿por qué no crezco? ¿Por qué no estoy creciendo? ¿Por qué, como dice Pablo, por qué no doy fruto? Porque el Evangelio está creciendo en todo el mundo. Y dice Pablo, y da fruto. Así que la segunda acción de gracia de Pablo es dar gracias a Dios por la obra del Evangelio en todo el mundo. La primera es dar gracias a Dios por la obra del Evangelio en mi hermano, tu hermano que está ahí junto a ti. Darle gracias a Dios por la obra que Dios está haciendo en él. Y dar gracias a Dios por la obra del Evangelio en todo el mundo. Y lo tercero que Pablo da gracias y nos anima a dar gracias es darle gracias a Dios por lo que han compartido el Evangelio contigo. Los versos 7 y 8. ¿Sabe? Todos aprenden el Evangelio de alguien. Nadie vino con un chip insertado de nacimiento que te decía quién era Jesús y cuál es el Evangelio de Cristo. Alguien te lo compartió. Alguien te lo enseñó. Siempre alguien lo enseña. Nadie nace cristiano. De alguien aprendimos qué era el Evangelio y alguien lo compartió con nosotros. Y Pablo le recuerda a los colosenses de quién ellos aprendieron el Evangelio de Cristo. Verso 7.
Dice, lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, el cual es fiel ministro de Cristo a favor nuestro. Epafras era uno de los colaboradores de Pablo. Probablemente Epafras se convirtió precisamente oyendo la predicación de Pablo. Y Epafras era de Colosas. Y ahora en este verso 7 nosotros aprendemos que Epafras fue el primero que llevó el evangelio a los colosenses. Los colosenses escucharon el evangelio por primera vez de la boca de Epafras. Pablo también dice que Epafras es un fiel ministro de Cristo. Y seguramente Epafras no era un pastor, no era un ministro de los ministros que nosotros ahora mismo tenemos en nuestra mente. Simplemente Epafras era un servidor, porque eso es lo que significa ministro, un servidor de Cristo. Era alguien que servía o ministraba para las necesidades de otros. Eso es un ministro. Y Epafras, dice Pablo, fue un fiel ministro de Cristo. Y qué maravillosa palabra de testimonio de la boca de Pablo para la vida de Epafras. Nos gustaría que alguien hablara así de nosotros, ¿verdad? ¿Sí o no? Nos gustaría que alguien te llamara fiel ministro de Cristo. Pablo llamó también a los colosenses hermanos santos y fieles, y él usa la palabra fiel aquí, y la palabra, esa fidelidad que él expresa para los colosenses es una fidelidad que los colosenses aprendieron de Epafras. Es fiel reflejo de lo que era Epafras. Y en el verso 8 nos dice que también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Epafras está al lado de Pablo, quizás mientras Pablo escribía esta carta, no lo sabemos, pero Epafras está enterado de los colosenses, Pablo está enterado de los colosenses por lo que Epafras le ha ido a decir. Es decir, Epafras viajó unas 1000 millas desde donde él estaba hasta donde estaba preso Pablo para visitar a Pablo, para estar con Pablo, y le compartió a Pablo de la vida de la iglesia de Colosas. Y qué bueno que Epafras no solamente comparte con Pablo los problemas que están teniendo con los falsos maestros, sino que Epafras también comparte con Pablo las cosas buenas que Dios está haciendo entre los colosenses. Generalmente de nuestra boca salen siempre las cosas negativas. Generalmente nos acordamos siempre de las cosas malas. Cuando vamos a compartir con alguien cómo está una persona, le decimos lo mal que está siempre. Está enfermo, está en bancarrota, está pasando por problemas, pero no compartimos las cosas buenas que están sucediendo en la vida de esa persona. Compartimos las cosas malas. Y cuando hablamos de la iglesia y de nuestra propia iglesia, generalmente compartimos los problemas que tenemos en la iglesia. No compartimos las bendiciones, no compartimos el mover de Dios, no compartimos de la presencia maravillosa de Dios entre nosotros, no compartimos la acción y la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros. Compartimos solo las cosas negativas. Y es por eso que Pablo está dando gracias, porque el evangelio está obrando en la iglesia de Colosas. Epafras le ha hablado de su amor en el Espíritu. Y ahí entramos en un tema muy, muy interesante, porque hablamos de amor, pero no es cualquier amor. No es el amor que como seres humanos podemos tener. Es el amor del Espíritu Santo que mora en nosotros. Es el amor de la unción del Espíritu Santo que se cierne sobre nosotros. Es un amor sobrenatural. Es producido por el Espíritu. Un amor verdadero, genuino, abnegado. Y el fruto que habla Pablo es el fruto de ese Espíritu. No es un fruto cualquiera, es el fruto del Espíritu que acciona y obra en cada uno de nosotros, el Espíritu Santo.
Esa es la marca de un amor y una fe genuina. Gálatas 5:22, no lo sabemos de memoria, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu. Y el evangelio que nosotros hemos recibido, todos nosotros, si usted hace memoria, tiene un rostro, o tuvo un rostro, o tuvo varias caras, porque todos aprendemos o aprendimos el evangelio de la boca de otra persona. Los colosenses aprendieron de Epafras. ¿De quién aprendió usted? ¿Quién compartió el evangelio con usted? ¿Quién le habló a usted de Cristo para que usted llegara a sus pies? ¿De quién aprendió usted el evangelio? ¿Quién fue el primero en compartir con usted las buenas nuevas de Cristo Jesús? Debemos dar gracias a Dios por esa o esas personas que Dios usó para traernos a sus pies. ¿Cuánto le damos este aplauso al Señor? Quien quiera que haya sido, debemos darle gracias a Dios por esa persona o por esas personas. Dar gracias a Dios por aquellos que compartieron el evangelio contigo. Todos aprendimos el evangelio de alguien. Tú aprendiste el evangelio de alguien. Pero la pregunta es, ¿quién aprenderá el evangelio de ti? La pregunta es, ¿quién dará gracias por ti? Porque no es suficiente recibir el evangelio y recibir todos sus beneficios. La palabra nos insta y nos exhorta a que también nosotros compartamos el evangelio con otros y que esos otros también puedan beneficiarse de él, recibir sus beneficios. Por lo tanto, hoy podemos dar gracias a Dios por el evangelio de Cristo que hemos recibido. Porque ese evangelio nosotros hemos comprobado y podemos dar testimonio que cambia las vidas. Amén o no. Transforma los corazones, transforma la mente, transforma la vida. Honra a Dios y exalta a Jesús. Así que demos gracias a Dios por el evangelio de Cristo. Demos gracias a Dios por la obra de ese evangelio que está haciendo en nuestros hermanos que están junto a nosotros. Gracias a Dios por el evangelio y la obra que está haciendo en todo el mundo. Y gracias a Dios por aquellos que compartieron el evangelio con nosotros. ¿Ya conoces nuestro canal ODGTV? Accesa ya al link en la bio de Instagram y mantente en contacto con una palabra de gozo y alegría para tu vida. No te pierdas este viernes a las 7:30 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana. Estaremos en vivo. Que Dios te bendiga. Mi casa es tu